Durante millones de años, el suelo bajo nuestros pies ha sido un archivo silencioso, no de palabras, sino de muertes. Cada capa de sedimento es el resultado de eventos que ocurrieron mucho antes de que existiera cualquier memoria humana. Animales que caminaron, cazaron, migraron y desaparecieron sin dejar rastro visible en la superficie. Pero no todos. Algunos quedaron atrapados en el momento exacto en que el mundo cambió para ellos. No murieron en calma, murieron en transición. Un pie hundido en el barro, una mandíbula aún cerrándose, una manada intentando huir, un depredador que nunca terminó su ataque. Los fósiles no son solo restos endurecidos por el tiempo, son interrupciones, instantes que no llegaron a completarse. En muchos casos, el proceso comienza con algo aparentemente menor. Una lluvia intensa, un deslizamiento de tierra, una crecida repentina. El suelo se vuelve inestable, el oxígeno desaparece y el cuerpo queda aislado del entorno. Sin bacterias, sin carroñeros, sin descomposición inmediata, solo presión. Si estás viendo este video desde la TV, abre tu celular ahora mismo, suscríbete y deja un comentario. Así sabré que quieres que sigamos explorando más historias enterradas bajo nuestros pies, porque lo que viene después no ocurre en días, ni en años, ocurre en eras. Capas de sedimento comienzan a cubrir el cuerpo. Minerales se infiltran lentamente en cada célula. El hueso deja de ser hueso. Se convierte en piedra, pero lo más sorprendente no es que el animal desaparezca. Es que, en cierto modo, nunca termina de irse. La fosilización no es un proceso garantizado. De hecho, es una excepción. La mayoría de los organismos que han vivido en la Tierra nunca dejaron rastro alguno. Se descompusieron, fueron consumidos o simplemente desaparecieron sin integrarse al registro geológico. Para que un cuerpo se conserve durante millones de años, deben cumplirse condiciones extremadamente específicas. Primero, el entierro debe ser rápido. Un animal que muere expuesto queda al alcance de bacterias, insectos o carroñeros. Pero cuando el entorno colapsa repentinamente, una erupción volcánica, una tormenta de sedimentos, una inundación masiva, el cuerpo puede quedar sellado antes de que comience la descomposición. Sin oxígeno, muchos procesos biológicos se detienen. Luego comienza la transformación. A medida que pasan los siglos, el agua subterránea transporta minerales que penetran los tejidos. El calcio, el hierro o el silicio sustituyen gradualmente la materia orgánica. Este proceso no destruye la forma original, la réplica, cada poro, cada fisura, cada estructura microscópica. El resultado no es simplemente un hueso endurecido, es una copia mineral del organismo original. En algunos casos, incluso las huellas de la piel o las impresiones de plumas quedan registradas. Esto ocurre cuando el sedimento captura detalles antes de que desaparezcan, generando moldes que más tarde se rellenan con nuevos minerales. Pero no todos los fósiles provienen de cuerpos completos. A veces, lo único que queda es el rastro de un movimiento, una pisada, una marca de arrastre, un conjunto de huellas que indican que un animal estaba corriendo o huyendo. En ciertos yacimientos se han encontrado trayectorias completas de manadas que quedaron atrapadas en lodo en proceso de secado. Algunas huellas se superponen, lo que sugiere pánico. Otras se desvían abruptamente, como si algo hubiera aparecido. Estos registros no muestran al depredador, pero muestran la reacción, y eso es suficiente para reconstruir una escena. Con el tiempo, estos sedimentos se compactan y se convierten en roca. Las capas superiores ejercen presión constante sobre las inferiores. El calor aumenta, los minerales se reorganizan, y lo que alguna vez fue un evento biológico se convierte en geología. Millones de años después, movimientos tectónicos pueden elevar esas rocas hacia la superficie. La erosión comienza a actuar. El viento, la lluvia y los cambios de temperatura desgastan lentamente las capas externas, hasta que algo emerge, un fragmento, una curva, una textura que no coincide con la roca circundante. Y entonces alguien lo encuentra, no como un cuerpo, sino como evidencia. Un fémur que ya no sostiene peso, una mandíbula que ya no muerde,
un diente que no volverá a cortar, pero que aún conserva información. El tamaño del animal, su dieta, su velocidad de crecimiento, incluso posibles enfermedades. Cada fósil es una interrupción del olvido, una señal de que en algún momento algo estuvo allí, respirando, moviéndose, interactuando con un mundo que ya no existe. Y aunque la vida que representaba terminó hace millones de años, su forma permanece, no como recuerdo, sino como registro, porque cuando el tiempo no puede borrar un instante, lo entierra, y cuando la tierra decide devolverlo, lo hace en piedra. Con el análisis adecuado, incluso el entorno donde vivió el organismo puede reconstruirse. La composición química del sedimento que rodea al fósil permite identificar si el animal habitaba una llanura inundable, una región costera o un ambiente desértico. Las capas que lo cubrieron no solo conservan el cuerpo, sino también las condiciones que definieron su existencia. En algunos casos, los fósiles aparecen acompañados por restos vegetales, polen o pequeñas partículas orgánicas que revelan qué tipo de clima predominaba en ese periodo. La presencia de ciertos minerales puede indicar estaciones secas prolongadas, mientras que otras formaciones sugieren lluvias constantes o variaciones abruptas de temperatura. Esto permite entender no solo cómo vivía el animal, sino también por qué desapareció. Cambios en el nivel del mar, actividad volcánica, desplazamientos continentales, alteraciones en la disponibilidad de alimento. Todos estos factores dejan señales que con el tiempo quedan registradas en las mismas capas que protegieron al organismo. Algunos fósiles incluso conservan marcas de lesiones cicatrizadas, lo que indica que el animal sobrevivió a ataques o accidentes antes de su muerte. Otros presentan deformaciones óseas asociadas a enfermedades o estrés ambiental. Cada detalle suma información, cada grieta, cada desgaste, cada irregularidad. Y cuando múltiples fósiles son hallados en un mismo estrato, es posible identificar patrones poblacionales, edades similares, tamaños comparables o variaciones que sugieren dimorfismo sexual. En ciertos yacimientos, la acumulación de individuos indica eventos masivos, como sequías prolongadas que concentraron animales alrededor de las últimas fuentes de agua disponibles. En otros casos, las capas muestran interrupciones repentinas, una línea de ceniza volcánica, un cambio abrupto en la textura del sedimento, una transición que coincide con una extinción regional. Estos momentos no siempre son visibles a simple vista, pero están allí, ocultos entre capas que se formaron durante miles o millones de años. El fósil, entonces, no representa únicamente a un organismo, representa un sistema completo, un ecosistema que funcionó bajo condiciones específicas y que en algún punto dejó de hacerlo. Y aunque la vida que conocemos hoy ocupa esos mismos espacios, lo hace bajo reglas distintas. Porque los paisajes cambian, los climas se modifican, las especies aparecen y desaparecen, pero el registro permanece, esperando hasta que alguien retire el polvo suficiente para volver a verlo.